Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a su programa Dos Miradas con mi querido amigo Hernán Garza y su anfitriona Julia Castillo. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Muy bien de este lado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya instalada en la mansión carnívora y ahora sí ya atenta a lo que ha estado pasando. Ansiosa de que platiquemos un poquito acerca de este tema que no sé cómo llamarle, madurez política o madurez social. Tú traes por ahí un tema con, primero de eso, es un tema con, ¿nos puedes contar un poquito, por favor? Claro que sí, Julia. Yo creo que es el resultado de la revolución de las conciencias, este esfuerzo que ha ocurrido durante el sexenio, encabezado por las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que ha utilizado ese canal directo de comunicación con el pueblo para hablar de sus políticas, para contrarrestar las fake news, para promover y darle visibilidad al avance de sus obras estratégicas. Y creo que en estos 5 años y pico que llevamos en este esfuerzo, hay muestras palpables que el pueblo de México es mucho más maduro y mucho más consciente políticamente de cómo manejarse en un entorno de fake news que ha dominado el mundo occidental al menos, desde Europa y en particular el Reino Unido, que es el caso del que quiero contrastar, como con Estados Unidos o Argentina, que han caído en las garras de estos payasos mediáticos libertarios y han llegado a elegir de manera democrática a personajes como Javier Milei o Donald Trump. Y esto es realmente de lo que quiero hablar, con dos ejemplos muy puntuales y contrastando lo que pasa en un lado contra lo que pasa en el otro. ¿Cómo ves este tema, Julia? Pues a mí me parece bastante interesante. Bueno, me parece que tienes razón, o sea, sí hay más madurez política. Me estoy yo preguntando si tendrá algo que ver con que nosotros mismos somos como, nuestra cultura es como muy cotorra. También nosotros mismos somos como triqueros o no sé, como truqueros, más bien, truqueros. En inglés sería tricky, pero en español sería truqueros. Me puse muy acá, muy spanglish. Eh, creo que puede ser que esta cultura que tenemos nosotros, que a final de cuentas es parte de una cultura de ser engañabobos, de ser como cotorros, que somos, sí, pues, o sea, sí, cotorros en general. Los mexicanos tenemos esas costumbres, ¿no? Incluso sarcásticos, por ejemplo, ¿no? Estarnos cotorreando todo el tiempo unos a otros. Y yo me pregunto si eso, en conjunto con la desconfianza que nos tenemos entre nosotros y les tenemos a los demás, puede estar haciendo que nosotros y nuestras conciencias despierten mucho más fácil, mucho más rápido. Fíjate, eso mismo estaba pensando con cómo pegó la dieta carnívora en Estados Unidos, Inglaterra y otros lugares, a diferencia de cómo está pegando aquí. Que por ejemplo, de Estados Unidos, Inglaterra, en Australia, pegó en la dieta carnívora bastante, sí, pero como de una manera como muy restringida a cierto grupo poblacional de cierto acceso económico, a diferencia de aquí en Latinoamérica, en donde hay personas de todas las clases sociales, desde personas que tienen, viven en techo de lámina hasta personas que viven en mansiones que tienen, una dieta carnívora. Y creo que eso tiene que ver con que también nos abrimos mucho más a alternativas de alguna manera, ¿no? Entonces pienso eso mismo con el gobierno, o sea, como que tenemos nosotros nuestra cultura como ya muy arraigada, una cultura que ni siquiera me recuerdo, existe una palabra en español para eso, no recuerdo, como chanceros, o sea, o sea, somos juguetones, pues, y eso hace que yo pienso que no tengamos este nivel de confianza que pueden llegar a tener otros. También se confía mucho en el primer mundo, tanto ellos como los del tercer mundo. Ellos mismos piensan que su sistema político es perfecto y no tiene lugar a fallas, por eso se ceden, por decirlo de alguna manera. No sé si estoy muy loca, o sea, esta es como la percepción que tengo, y con el respecto a esto, pues precisamente de lo que hablábamos acerca de las fake news, ¿no? Pasó,
en Inglaterra, y por lo de Rocío Nale, que también le levantaron varias, ¿no? No sé tú qué piensas, que además creo que tú tienes mucho más que complementar al respecto porque tienes mucha más información. Sí, Julia, creo que abordas un tema muy interesante de cómo el consenso que se levantó en las urnas el pasado 2 de junio, en donde sin importar el nivel socioeconómico, sin importar la zona geográfica del país o el nivel de estudios, los resultados fueron prácticamente favorables hacia la votación tanto de Morena como de la doctora Claudia Sheinbaum en prácticamente todos los estados, en todos los estratos sociales, en todos los niveles educativos y en todo el país. Eso es un consenso. ¿Cómo, si esto se parece o no, realmente el fenómeno de la dieta carnívora, no lo conozco, pero me arroja resultados similares, ¿no? Y creo que este es un estadio, una etapa de la vida política de México o del mundo, en la que se ha dejado atrás en México, no así en otros lados, la política identitaria o la identity politics. ¿Qué significa? Se llegó a creer que tú deberías de votar por alguien que te representara, ¿ok? En lugar de crear un acuerdo social en tu comunidad y en tu estado y en todo el país de quiénes son los representantes que deben de conducir el país hacia un objetivo social compartido. ¿Okay? Creo que México ha salido, ha dejado atrás la política identitaria y está ahora trabajando para construir un futuro, el cual es socialmente compartido y con una mayoría, con un consenso abrumador. ¿Qué pasa con una política identitaria? Cuando te ponen un candidato que de alguna manera representa las aspiraciones de ciertos grupos sociales, ahí viene el tema del aspiracionismo, acabas eligiendo personajes como Donald Trump, que es un tipo que llegó a la presidencia de la República, a la presidencia de los Estados Unidos, siendo un millonario que utilizaba sagazmente todos los huecos que encontraba en la ley y los que no encontraba, brincándoselos para hacer dinero y así manejar su campaña. Llegó también a ocurrir en México, nos pasó en las elecciones de 2012, cuando nos pusieron un candidato que era un muñeco televisivo, Enrique Peña Nieto, que sonaba muy aspiracional parecerse a él, ¿no? Guapo, simpático, con una capacidad histriónica de caerle bien a las grandes mayorías. Es bueno, eso me identifico con él voto por él, pero pues eso no tiene nada que ver, o sea, no es un concurso de popularidad. Votar o elegir a los líderes políticos se trata de darles una responsabilidad, delegarles tu poder para que ellos actúen en favor tuyo. Entonces, sí estamos hablando de un cambio sustancial o de una nueva etapa, un nuevo estadio donde México ha dejado atrás la política identitaria a diferencia de otros países que siguen ahí atorados, se desmarca fuertemente. Y bueno, tocaste los dos temas. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué ha pasado en los últimos días en Inglaterra? ¿Y qué pasó esta semana o de qué nos enteramos? Porque esto realmente pasó en mayo, junio, con Rocío Nale. Voy a empezar por esto último. El lunes, en la conferencia matutina, en la mañanera del lunes, el presidente menciona que Rocío Nale fue objeto de un intento de extorsión por parte de una televisora, que durante la campaña se le acercaron y le dijeron que si no les daba a esta televisora 200 millones de pesos, iban a publicar un par de artículos en donde mostraban actos de corrupción de ella y de su familia. Eso fue el lunes, se empezó a especular que fue, que no fue. Bueno, pues el martes complementó en la mañanera que fue Televisa y que era alguien de la oficina de Bernardo Gómez, uno de los dos vicepresidentes ejecutivos de Televisa, donde había salido este intento de extorsión.
Posteriormente sale Rocío Nale y da ella una entrevista con los periodistas, con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, y aclara, sí fue así. Fue un 9 de mayo que me visitó esta persona en la oficina de campaña en Veracruz y me dijo eso. Yo le dije, ni tengo los 200 millones, ni tengo por qué dártelos. Así que, pues, váyase, ¿no? Se fue, y el 15 de mayo, las elecciones fueron el 2 de junio, el 15 de mayo se desató una campaña de fake news y de guerra sucia impresionante. ¿Qué lograron con eso? Nada, porque Rocío Nale fue electa gobernadora por Veracruz, y Veracruz también es de esos estados que votaron mayoritariamente por Morena, etcétera, ¿no? Entonces, utilizaron todo el poder de la televisora en cuestión, un par de medios nacionales, en particular el Universal y la Reforma, se montaron sobre la investigación, esa supuesta investigación, y Rocío Nale, aparte de hacer su campaña, que eso lo dice, y que estuvo haciendo asambleas en cada uno de los municipios de Veracruz durante su campaña, se dio tiempo para un día ir a la Ciudad de México y López Dóriga le ofrece un espacio y le explica a todo mundo cuáles eran las fallas de esa investigación, porque era mentira que su esposo tenía una propiedad en Monterrey, realmente era un homónimo, porque no tenía nada que ver la casa de una sobrina que estuvieron rentando ellos cuando estuvieron en Boca del Río, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje aquí? Ni aún con todo el poder de una televisora que tiene el 75% de la audiencia de la televisión abierta en el país, lograron revertir con esta campaña de guerra sucia unas elecciones. ¿Qué pasó en Inglaterra? En Inglaterra hay un nuevo gobierno, el Partido Laborista, digamos el Partido de los Trabajadores, que después de 14 años el que no daba una, es electo. Después de eso, viene la inauguración del periodo de este gobierno con un discurso que da el rey Carlos III, persona muy simpática. El rey Carlos III, en ese lee, porque realmente, pues, sus simpatías de labios para afuera, lee el plan de gobierno del gobierno laborista y del Partido Laborista, y básicamente dice que, entre otras cosas, que va a nacionalizar los ferrocarriles y que va a hacer que sus legisladores impidan la llegada de campañas de alimentos ultraprocesados para los niños, ¿no? Suena como un gobierno de izquierda nacionalista como el de México, ¿no? No, pero es el rey de Inglaterra, ¿no? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿Por qué el rey? ¿Por qué tiene un rey chairo, no? O sea, preguntarán algunos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que muy rápidamente ocurren un par de eventos muy tristes, pero que denotan que en Inglaterra traen problemas de raíz muy graves. ¿Qué pasó? El 29 de julio ocurre un asesinato múltiple. 3 niñas entre 6 y 9 años de edad son asesinadas en una localidad veraniega, digamos, al norte de Inglaterra. Son apuñaladas y mueren. A los 2 días resulta ser que sale un rumor, fake news, de que uno de los sospechosos es un solicitante de asilo musulmán en Inglaterra. Y se arman una serie de revueltas en todo el país, donde van y atacan las tiendas de los musulmanes, donde van y protestan afuera de las mezquitas. O sea, se desata una violencia infernal cuando ni siquiera era realidad, eran solamente fake news. Entonces, aquí el planteamiento, Julia, es donde te voy a ceder la palabra. ¿Por qué crees tú que en un país civilizado, republicano como México, las fake news no funcionan, y en un país que creen los reyes y que supuestamente es avanzado en muchos aspectos, acaban haciendo manifestaciones de odio similares a las de Alemania nazi, de repente por un asesinato múltiple, terrible? Sin embargo, van y señalan a un grupo social, a un grupo étnico, a un grupo religioso, y salen a las calles a destruirle sus propiedades. ¿Qué les pasa en un país que creen en los reyes, no? Faltan Merlín y las hadas, no sé qué más cosas crean allá, pero pues un rey chairo les propone hacer una serie de cambios, y a la primera de cambios, bolas, no, violencia. ¿Qué pasó, Julia?
mí me parece, estoy atacada de la risa con todo lo que estás diciendo. Era lo que te decía hace rato, que a mí de hecho, es una cosa que me he preguntado ya desde hace muchos años, esto del primer mundo, que vivía yo en un ashram, que es en una casa en la que llegaban muchas personas de diferentes países a practicar una religión hindú. Y yo siempre me preguntaba a qué se referían con primer mundo o por qué decían que esos países eran primer mundo, porque ellos venían aquí diciendo que, o sea, ellos no lo dicen, pues, pero ellos vienen aquí y vienen y viven, vienen, allá ganan como el primer mundo y aquí vienen y gastan como en el tercer mundo. Nosotros somos tercer mundo y ellos son primer mundo. Pero, y de hecho somos segundo mundo, hasta donde entiendo. Pero, pero el problema que yo, o más bien el cuestionamiento que yo me hago es, ¿cuál tercer mundo y cuál primer mundo? O sea, a mí me dicen Inglaterra o Nueva York, por ejemplo, es primer mundo, y yo digo, o sea, vivir en un cuarto de 2x2 porque tienes que pagar 10,000 pesos, o sea, que tienes que pagar entre 1,000 y 5,000 dólares, cuando tienes suerte, pagas 1,000 dólares. Este, no, yo no le encuentro el primer mundo a eso. Hay muchas cosas a las que yo no les encuentro el primer mundo, de todo eso de lo que me hablan de Inglaterra, de Francia, de Italia, o sea, bueno, no, Italia no es primer mundo, pero tú me entiendes, o sea, hablamos acerca de potencias, incluso China, por ejemplo, y que te dicen eso es primer mundo, y cuando los ves y cuando empiezas a averiguar y cuando los conoces y empiezas a escuchar lo que ellos mismos te narran acerca de sus países, te das cuenta de que de hecho nosotros no somos tercer mundo para nada, o sea, bueno, dentro de los criterios, modernos, ¿no? No dentro de los criterios originales. Entonces, yo de pronto no sé, o sea, me encuentro como en una, ¿cómo decirlo? Como entre dos mares o entre dos ríos, casi siempre yo con todo me siento así, ¿no? De pensar, o puede ser que tenga que ver con la política, con el cómo nos han engañado todo este tiempo y que nosotros hemos madurado, lo que hablábamos hace rato del proceso de maduración política. O pudiera llegar a ser este asunto social, este asunto en el que somos nosotros chanceros y no nos chancean a nosotros, o un asunto en el que ya nos chancearon y entonces ya no nos van a chancear posteriormente precisamente porque ya nos la sabemos. O simple y sencillamente sí un proceso de madurez emocional, social, en el que ya no vamos a permitir muchas cosas, que todos nos están permitiendo. O sea, yo me sigo preguntando, ¿y las 40 horas, apá? O sea, a mí díganme lo que quieran, pero ¿y las 40 horas? Mi trabajador, el chavo que está aquí conmigo, está 40 horas. Y está a gusto, y está bien, y es eficiente, y llega a tiempo, y, o sea, realmente yo no le veo ningún problema, seguimos teniendo la misma eficiencia en el trabajo. A mí me parece que sí, todavía hay muchos reclamos sociales sin resolver. Y el cómo tomamos alguna de la información tiene mucho que ver con el cómo resolvemos las cosas como sociedad. Entonces, o sea, de pronto sí dejamos muchas cosas pasar o no decimos nada, ¿no? O sea, es como esta discusión que tienes con tu abuela en la que le dices, y tu abuela te dice que sí, mijo, sí está bien, mijo. Y de pronto te das cuenta de que no, o sea, la abuela tenía razón, pero no te dijo nada, te dijo que sí. Entonces, de la misma manera le decimos nosotros a Televisa, sí, 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 claro, Rocío Nale, y luego vamos y votamos por ella, ¿no? O sea, me da a mí la impresión de que puede llegar a tener que ver con eso, con el humor del mexicano, que somos como muy, o sea, nos los cotorreamos a mediano plazo, nos los cotorreamos democráticamente, no sé decirte, o con este otro proceso, más de ya estamos curados de espanto, ya nos han atropellado tantas veces, o incluso puede tener que ver esto que tú planteas, ¿no? No sé, a lo mejor te entendí mal, pero esto fue lo que yo entendí que estabas planteando. Nosotros ya somos una democracia, o sea, sí somos una civilización ya más avanzada. Ellos hasta parece que se quedaron en la Edad Media, porque a pesar de que todavía eligen primeros ministros y lo que tú quieras y gustes, aún hay rey. O sea, todavía es un sistema monárquico y eso pues sí no se libran. No sé. Yo por ahí voy. Sí, yo creo ¿Tú que qué piensas? es ese al pensamiento colonizado, el sentirte colonia y porque te lo han hecho sentir y porque económicamente hemos estado en deuda con Inglaterra desde que México fue nación independiente y luego pues ya nos endeudamos también con Francia y luego con
con España y desde luego con Estados Unidos, en su momento con Alemania y Japón. Toda esa acumulación de capitales que ha ocurrido, que vienen y luego colocan sus excedentes en los países del tercer mundo para extraerles los recursos, ¿no? Te endeudan, y luego te suben las tasas y luego ya no puedes pagar y entonces tienes que malbaratar tus recursos. Esa situación de dominación, esa no ha terminado. Económicamente seguimos ahí. Desde luego que durante este sexenio, al no aumentar la deuda y aumentar tanto la fortaleza del peso como la economía creciendo, pues, digo, salvo el tema del COVID, que creció razonablemente, con un empleo prácticamente total, a diferencia de otros lugares. México, tradicionalmente Japón era uno de los países con las mejores tasas de empleo o las de desempleo más baja. México y Japón ya se andan peleando el mejor lugar de los países industrializados. Entonces, sí se ha logrado algo, sin embargo, pues seguimos en una situación de dominación donde tenemos que seguir pagando muchas deudas que se han adquirido a lo largo de la historia, siendo probablemente la más onerosa, la del FOBAPROA, pero pues no es la única, ni fue la primera, ni ha sido la última, ¿no? O sea, se ha tenido que seguir endeudando México por diferentes excusas. Cuando llega el gobierno de Calderón, pues se firma la iniciativa Mérida y entonces te prestan dinero para que les compres cosas a ellos, ¿no? O sea, equipos de seguridad nacional y satélites y no sé cuánta cosa. O sea, esa relación de dominación sí existe por cómo funciona el capitalismo, ¿no? Los países con excedentes, pues tienen que colocar esos créditos en algún lugar y tienen que cobrar intereses, porque si no, no te los prestan y como siempre va a haber alguien que te lo quiera prestar porque necesita hacer o una obra de infraestructura o algo que genere ganancias, estamos en esa lógica. Sin embargo, la madurez del pueblo mexicano es lo que yo quisiera resaltar. El pensamiento colonial se ha podido vencer con los otros datos, de tanto que se criticaba al presidente. Dice, oye, pues sí, pero yo tengo otra información, y con esas otras informaciones, la gente al menos puede contrastar cuando le avientan un fake news o le avientan, le zorrajan ahí una sentencia de estas draconianas, ¿no? Como los grandes opinólogos, ¿no? Que dominaron el espacio público. Y ahora de repente la gente dice, bueno, pues mira, lo dirá con mucha autoridad, pero ya me mintió una vez, ya me mintió dos, ya me mintió tres, y por otro lado tengo la versión del presidente que va con la historia, que viene y nos dice, por ejemplo, cómo se parece la situación de Juárez a la que tiene hoy Nicolás Maduro, y dices, oye, como que hay otra versión de la historia. La gente ha aprendido muchísimo y no solo de lo que escucha, sino de las dudas que se le van creando, y con esas dudas pues va a investigar, de la mano también de una difusión enorme del Fondo de Cultura Económica con formatos de libros de 12 pesos, 17 pesos, en los que uno se puede enterar de pasajes de la historia, de personajes que a lo mejor pues, los tenías nada más como referencia de un nombre, quién fue Leona Vicario, ¿no? O qué fue el carrerismo, y ya luego te metes y dices, oye, pues aquí hubo un esfuerzo, aquí hubo resistencia, aquí hubo un grupo que se organizó, que se aliaron juntos en la revolución para darle la vuelta a no sé, a Victoriano Huerta, lo que sea. Va reconstruyendo una historia nacional que es muy rica y que tiene características que yo creo que pueden aplicar hoy, como aplicaron en aquel entonces, para cualquier nación. Entonces yo sí veo un pueblo mucho más informado, mucho más crítico, con pensamiento crítico, que pues no se traga los fake news como se las tragan allá donde creen en los reyes, ¿no? Porque el ejemplo es brutal, o sea, de mayo a junio a las elecciones, con todo el poder de la televisora, y una triste fake news de un día para otro, en Inglaterra, las calles en llamas, las mezquitas asediadas, las tiendas de los musulmanes saqueadas, ¿no? Y el gobierno a lo que atina, aunque si bien trae un programa de gobierno con cambios trascendentes, lo único que aplica ahorita o lo que atina a decir es que necesitamos restablecer el orden y la ley, el imperio de la ley y el orden, el law and order, y no lo sacas de ahí. Oye, pero las causas raíz, o sea, ¿por qué está la gente tan enojada? ¿Por qué a la primera brincan? ¿Quién les va a educar? ¿Quién les va a abrir los ojos? ¿Quién les va a informar de lo que les está pasando? Tiene que ver con el programa de gobierno ambicioso que quieren hacer.
que hasta mandaron al rey a nacionalizar los trenes. O sea, eso lo están obviando y nomás se quieren meter gente a la cárcel y creo que tienen 400 ya. Este, y bueno, pues no sé, en el momento que salgan, ¿verdad? Porque pues, tampoco los pueden tener por mucho rato, o si sean los únicos, sean todos, ¿verdad? Nomás, los más alborotadores, ¿qué va a pasar con el siguiente fake news? ¿Qué va a pasar con el siguiente crimen de odio que ocurra, aunque no sea de odio, ¿no? Con un loco, de esos que abundan también en las sociedades anglosajonas, que incendie de nuevo las calles de Londres, o más las calles de Inglaterra, de las ciudades de Inglaterra. ¿Tiene sentido? ¿Te parece razonable esto? Tiene sentido, también me lleva mucho a pensar en el racismo. Hay mucho racismo en Europa y creo que eso puede llegar a tener que ver con este nivel de reacción, que no se quiere, o sea, no quieren gente de África, no quieren gente de Oriente Medio, no quieren gente, o sea, y lo voy a decir de una manera muy burda, pero bueno, sí, de color humilde, pues, no quieren gente de color humilde. Pero en México, pues realmente creo que ese no es el problema. O sea, por lo menos en México el racismo no es una bronca y además, o sea, sí son naturalezas distintas las de los problemas. Creo que más bien aquí simplemente eh, traemos una madurez política. López Obrador ha logrado coordinar una excelente comunicación social y una excelente discusión política, discusión pública. Ha logrado poner la política sobre las mesas familiares. Ha logrado que nosotros nos, nos activemos, pues, o tomemos parte de manera activa dentro de la política nacional. Y quizá en Europa esto sea o no así, pero creo que la naturaleza de esta reacción pudo haber tenido mucho que ver con cuestiones de racismo, con cuestiones de discriminación cultural de alguna manera. Creo que aquí tendemos más a discriminar para adentro y ellos tienden más a discriminar para afuera. Eso es como la impresión que me da a mí, ¿no? De pronto ya Sí, eso, esa madurez política, no sé si, vale, perdón. no, no, sí, definitivamente, pero parte de esa discriminación hacia adentro, hacia afuera, yo creo que es consecuencia del individualismo. El individualismo es esta cultura de échele ganas y usted prospere, haciendo que a través de la lectura eh, extensiva y obsesiva de libros de autoayuda, alguien salga adelante, socialmente se le premia y se pone como ejemplo. Lo que significa que alguien salga adelante significa que los demás no salgamos adelante. Y este individualismo funciona bien cuando las cosas van bien, cuando la economía va creciendo, cuando no hay grandes carencias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando la cosa viene mal, cuando ya echarle ganas no es suficiente, cuando los libros de autoayuda dejan de servir, al menos la ilusión de que ya aquí tengo, mi problema es, ya lo identifiqué y aquí está el libro que tengo que leer. Y si no salgo adelante es porque no leí bien el libro, ¿no? Pero la culpa es siempre tuya, ¿no? Pero pues el mensaje escondido es, si uno sale adelante es porque los demás se quedan atrás, en lugar de buscar que toda la sociedad se eleve al siguiente estadio. Yo creo que esa es la reacción de discriminar para adentro, para afuera, para arriba, para abajo, para el color de piel o para la religión, tiene que ver con ese individualismo cuando se topa con una realidad machacona que le dice, no puedes, cada vez estás peor, estás deprimido, estás endeudado, estás enfermo y no sales, y no sales, y no sales. Entonces ahí es donde la sociedad tiene problemas. Y yo creo que la gran diferencia es que en México se ha logrado establecer, como lo mencionaba al principio, a través de este consenso que nos demuestran estas elecciones y las pasadas, pero más estas, que en todo el espectro social, en todo el espectro geográfico, en todo el espectro nivel de estudios, hay un consenso en un futuro común y se ha elegido a unas personas para que lo defiendan y se les va a exigir como tal. Entonces, no estoy hablando de que yo voy a salir adelante y los demás no, lero, lero, no, 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 vamos a subir todos. Y si subimos poquito, pero subimos todos, vamos bien. Esa es, yo creo, la gran diferencia y eso es algo palpable y es único ahorita en el mundo. No es la primera vez que ocurre, pero pues está ocurriendo en México
y estamos viendo que otros países están empantanados todavía en su política identitaria y en la mercadotecnia de los candidatos o en una frustración tal que a las primeras de cambio se incendian las calles. Esa yo creo que es la diferencia. Una concepción individualista del progreso a una concepción colectiva, que desde luego los libros de autoayuda pues no funcionan a nivel colectivo. Ahí tiene que haber asambleas, tiene que haber acuerdos sociales, tiene que haber reuniones con los vecinos, tiene que haber muchísima comunicación, porque todos vemos una realidad diferente, ¿no? No es lo mismo una profesora de Huetamo, Michoacán, que tiene que lidiar con situaciones de la sierra en tierra caliente, con un profesor en Iztapalapa, ¿no? En un mundo urbano, con otras características. Sin embargo, pues todos estamos en el mismo país y en un lado y en el otro hay un consenso. Eso yo creo que es lo maravilloso. Y creo que es donde ha funcionado esa semilla, esa duda primigenia de yo tengo otros datos y capaz de que sí los hay, ¿no? Y cada quien está encontrando sus otros datos y cada quien en el momento que lo experimenta y que va e investiga, ya no lo convences fácilmente, ni uno ni el otro. Entonces estás hablando de un empoderamiento bien enraizado en un ambiente que además lo permite, lo fomenta y pues al rato nos lo va a exigir a todos, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? ¿Pero qué opinas tú? O sea, ¿y tú qué crees que se debe hacer? ¿Y los tuyos en qué van, no? O sea, ¿van a actuar así o van a actuar así? ¿Se van a querer seguir individualmente superando o le van a echar ganas con todos para que todos subamos de nivel? ¿Te suena esta tesis del individualismo y colectivismo, Julia? De hecho, me suena, creo que es lo que más me suena. De pronto sí puede ser que nosotros seamos muchísimo más colectivos. Y también creo que tiene, ahora que lo estás diciendo, que ver a lo mejor y con en dónde está, bueno, esto es ya obviamente una hipótesis así mía muy sacada de la axila, pero que tiene que ver con la concentración urbana ahorita me lo enseñas, la concentración urbana, o sea, hasta dónde están las ciudades pobladas, porque justamente en las ciudades es en donde nos vamos volviendo más individualistas. Ahora que me mudé, de hecho, en provincia, o sea, uno está acostumbrado a estar ayudando a la gente todo el tiempo y a estar todo el tiempo conviviendo con los vecinos, conviviendo, o sea, sales y haces. O sea, por ejemplo, aquí yo salgo y lo primero que pasó fue que todos los vecinos me dieron la bienvenida, ¿no? Porque pues no es normal, ¿qué pasó aquí, no? O sea, me saludan, se detienen en la calle y me dicen, le damos aventón, ¿sabes? O sea, como cosas que en la Ciudad de México obviamente jamás en la mendiga vida se te va a parar una decirte de aventón. O sea, no, ni aunque vayas por el mismo rumbo, ¿no? O sea, no te dicen, te hacen güeyes y dicen que van para otro lado. Entonces, sí, de pronto a lo mejor y podrán tener que ver con el que a lo mejor ya en México no estamos tan civilizados y precisamente esta onda del no somos primer mundo también involucra el hecho de no estamos tan civilizados, somos más salvajitos y eso precisamente hace que seamos también más, ¿cómo decirlo? Pues más colectivos, más de tribu, y ya iba a decir tributarios, pero no, más, más de tribu. A lo mejor, creo que por lo menos me completa más mi historia, la historia que yo me estoy narrando en mi cabeza de lo que está pasando, esta tesis del individualismo. Sí, no, yo creo que no son historias en tu cabeza, o sea, es que llega el momento en el que no alcanza el dinero para que cada quien se pague todo por sí mismo. Medicinas que cada vez están más caras, probablemente producidas por laboratorios que son monopolizantes, servicios médicos privados que también son monopólicos y o tienen una serie de candados para que una vez que entres no salgas. Consultas de doctores que lo primero que te preguntan en vez de qué te duele es, ¿tiene usted seguro? Y dices, ah, caray, ¿qué hago aquí? No, córrele. Mejor no tener seguro, ¿no? Porque por eso no alcanza el dinero. A ver, es bien sencillo. La lógica de la ganancia para la salud, hablemos de la salud y también podemos hablarlo para los alimentos y también podemos hablarlo para la generación de energía y para la educación, pues la lógica de la ganancia hace que una vez que te cae un paciente, lo exprimas hasta que se le acabe el dinero.
Y si tú tienes la salud pública, como tiene recursos limitados, lo que busca es curarlo lo más pronto posible y que no vuelva. Este, entonces, esa lógica, pues te da mucho más bienestar. Pero como te han venido asustando y le han venido quitando dinero a los sistemas de salud pública por la lógica privatizadora que llegó con el, con el, con el neoliberalismo, pues dices, no, pues yo lo peor que me puede pasar es acabar allá, entonces pues le echo ganas, ¿no? Y me compro mi seguro y no sé qué, y mientras lo tienes y te sientes seguro porque es porque no te enfermas, ¿no? Pero cuando llega la edad de enfermarse, es cuando ya no lo puedes pagar, y entonces lo pagaste toda la vida cuando no lo necesitabas, se le escatimó presupuesto al servicio de salud pública, y cuando lo necesitas, pues ya se destruyó, o es lo que está pasando en Inglaterra, ¿no? O sea, se creó todo un estado de bienestar a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el cual han venido deteriorando continuamente, ¿no? Probablemente uno de los mensajes más icónicos fue el de Boris Johnson, si recuerdas a este primer ministro eh, de Inglaterra que le dio COVID y que se estuvo a punto de morir y salió y dice, gracias a los que me cuidaron, que eran puros migrantes, porque el sistema de salud lo han precarizado tanto que necesitan de migrantes que van llegando, que obviamente, ¿quién pagó su educación? Bueno, la pagó el país donde estaban. Los enfermeros venían de otros lados, Inglaterra no se preocupó por eso, les da la bienvenida, los mete al sistema de salud, entonces, obviamente los explota y los tiene trabajando en condiciones muy precarizadas y los tiene viviendo en los suburbios, viviendo bien mal, pero pues bueno, como ya lograron cruzar para allá, pues ya forman parte de eso, pues así alimentan ese sistema, ¿no? Entonces estaba agradecidísimo Boris Johnson con eso, pero pues lo que te habla es de lo fracturado que está el sistema de salud pública, que allá sí lo pudieron construir y hacen todo lo posible para que en todos los otros países no lo tengamos. Y luego tampoco ellos mismos, entonces, porque su misma lógica es como Saturno devorando a sus hijos, ya una vez que me acabé a todos los que podía estarlos exprimiendo, pues empiezo con mis propias entrañas, ¿no? O sea, es horrible cómo funciona el capitalismo, pero así es como está diseñado. Entonces, no son ideas que traes, es que cuando ya no te alcanza para el auto privado, pues tienes que andar en transporte público, y qué mejor que sea mucho y que sea suficiente y que sea ágil y que sea cómodo, porque si no, pues estoy fregado. Y lo mismo para todo, ¿no? Para la educación y para la salud y para la producción alimentaria, para la generación de energía, etcétera. O sea, ¿qué sentido tiene que para las cosas más básicas se tenga un privado que además lo primero que va a hacer es recuperar su ganancia y luego darte un servicio? Lo vivimos con la privatización de Telmex, primero hacer dinero y luego, si me da tiempo y me dan ganas, pues voy a dar cobertura en las zonas más aisladas del país, donde la concentración de la población no justifica una inversión, pues nunca llegó, pero a eso sí, privatizamos Telmex y creamos uno de los hombres más ricos del planeta, pero pues nos quedamos con el 30% de la población sin servir. Es algo en lo que he ahondado yo en algunos de mis artículos por mis años que pasé, 25 años que pasé en la industria de las telecomunicaciones, ¿no? O sea, cuando lo ves así, es tan obvio cómo se les ocurrió, pero pues en ese momento el mensaje era, no hay alternativa. Y así podemos seguir hasta lo que llegó a privatizar la Thatcher, pero te dejo hablar a ti primero, antes de poner esto. No, pues de hecho, si quieres ponerlo, realmente yo no tengo como mucho más que agregar al tema, ¿eh? Pero a mí me parece que puede ir por ahí, y pues me parece que realmente como mexicanos sí estamos muy emocionalmente maduros, tanto socialmente como políticamente. A mí sí me lo parece. Reaccionamos diferente a cómo reaccionan en otras culturas y en otros países. Entonces sí creo que podemos hablar, digo, no, es que realmente sí es México, porque sí, o sea, volteamos a ver, por ejemplo, Argentina, ¿no? Ya tomó una mala decisión, Venezuela ya tomó una mala decisión, a lo mejor y no de acuerdo a lo que puedan llegar a pensar algunos, pero pues algunos otros consideramos que sí tomó una mala decisión. Venezuela, ¿no? O sea, siguen tomando malas decisiones, pues, los países, y nosotros aparentemente estamos empezando por alguna razón a tomar buenas decisiones, pero estamos empezando.
o sea, sí, ya llevamos así de que, pues los 6 años. Bueno, no es cierto, no es cierto, desde Felipe Calderón, porque realmente allí se tomó otra decisión, pero no nos dejaron manifestarla de la manera No, adecuada. yo creo que venía desde el 88, Julia. No, no fue, ese fue, pues, a lo mejor ya el que te tocó a ti, ¿no? El primero que te toca, ¿no? Pero esto venía de antes. Esto venía de antes. Mira, esto es lo que quería decir cuando Margaret Thatcher muere. eh, Algunos especulan que pues, se fue al infierno. Y, y aquí la vemos dando la noticia desde el infierno que el, el infierno ha sido privatizado, porque privatizó todo. Eh, Tanto ahora sí que empezando por los trenes, ¿no? Que ahora el rey Carlos III, adornado como arbolito de Navidad, anuncia solemnemente el plan de gobierno del Partido Laborista y dice, los voy a nacionalizar, pero los va a nacionalizar porque son los peores sistemas ferroviarios de Europa. Desde el 2000 para acá ha muerto más gente en los de Inglaterra que en todos los otros países de Europa juntos en accidentes ferroviarios. O sea, estás hablando de que es un escándalo, ¿no? Consecuencias de estas privatizaciones de la Thatcher, ¿no? Y pues bueno, espero que el infierno para los que vamos a ir para allá derechito, no funcione, no les funcione la caldera, no tengan combustible y no sea tan desagradable estar allá. Este, pero, o sea, eso es lo que les ha ocurrido a esta gente, o sea, por eso están enojados, por eso salen a la calle a la menor provocación y se desquitan con el que tienen enfrente, con el que es diferente, con el que les cae gordo, con el que no quieren entender, pero pues que además han vivido de ellos siempre, ¿no? O sea, porque después de la guerra, pues con la cantidad de gente que murió, estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, pues necesitaron de la gente de las colonias para que les ayudara a reconstruir sus países, pero pues ya que están allá, pues allá se quedan, y porque además en sus países también tenían situaciones por el mismo efecto colonialista de extraerle riqueza y no dejarles inversión, pues no se iban a regresar, pero pues ya los tienen ahí, pero no los quieren, se llevan re mal, se la pasan peleándose con ellos, sobre todo cuando las cosas van mal, pero pues cuando tenemos desde 2008 en las que constantemente las cosas, desde la crisis financiera 2008 me refiero, que las cosas han ido de mal en peor, entonces pues ya están llegando a unos niveles de violencia, exacerbando las diferencias sociales de una manera escandalosa, escandalosa. Este, pero pues sí, privaticemos todo, ¿no? Sí, pues fíjate que hay un libro de Daniel Kahneman, es Pensar rápido y despacio se llama, que justamente habla acerca de este tipo de comportamientos y cómo la gente reacciona así. Habla acerca de que tenemos dos sistemas, uno que es racional y el otro que es eh, instintivo o reaccionario, ¿no? Uh -huh. El primero, el que es reaccionario, de hecho, el que es reaccionario es el primero. Ese Es reactivo, sistema pues ajá. está ahí para buscar nuestros supervivencia. Ajá. Y el segundo es el racional, pues ya está como, cuando está activo podemos ser buenos para las matemáticas, para la ingeniería, para las letras, para lo que sea, porque ya con la atención racional ahí, el cerebro funciona mucho mejor. Pero cuando se trata de manejar emociones, es bien difícil manejar el cerebro racional. El cerebro racional generalmente se desactiva. Y entonces, porque las emociones son muy complejas. Y estas emociones sociales podrían estar siendo tan complejas que ya las personas están en una mente colectiva tomando decisiones irracionales, de alguna manera, que pudiera llegar también a estar influyendo como una situación de comportamiento, pues de comportamiento humano, tal cual, porque así somos. Exacto, Y sí. encima de todo, pues, Sí, tomo mucho té. funciona con esos atajos nuestro cerebro nos ayuda a sobrevivir. Kahneman extrapoló, digamos, elementos del comportamiento humano a la economía, y lo que tú estás haciendo ahorita, Julia, es llevarlos
del comportamiento individual al colectivo. Y sí, hay reacciones primarias que a nivel colectivo podemos estudiar que funcionan de manera muy similar cuando nos sentimos amenazados, cuando un grupo social se siente amenazado contra el otro, va y se desquita, ¿no? Eso ha ocurrido una y otra vez y desde luego lo vemos ahora y creo que es válido traer las investigaciones de Daniel Kahneman a esto, porque pues al final aprendemos estos atajos para reaccionar ante algo que ha ocurrido muchas veces y pues reaccionas de la misma manera porque si te pones a pensarlo, no sobrevives, ¿no? Y obviamente utilizas esta parte racional que además consume muchos recursos del cerebro para las cosas que realmente tienen esa relevancia y le dedicas ese tiempo. Sí, es muy entendible el enojo que tienen cuando ves cómo se han deteriorado sus condiciones, porque no es de que estemos mejor que ellos, pero yo siempre he utilizado esta analogía, que no es lo mismo que alguien que está aquí haya subido acá, porque vas mejorando, te sientes mejor, que alguien está acá, ahora baje. Este está súper enojado. Objetivamente, él está mejor que él, pero como este va para arriba y este viene para abajo, este se siente muy mal y este tiene esperanza y ha encontrado un camino para prosperar y salir adelante. Ahora, mucho del bienestar del que gozan en los países colonizadores es derivado de la extracción de recursos, de cómo se las han arreglado para vía deuda o vía arreglos de concesiones, extraer los recursos que necesitan para mantener un nivel de vida superior en términos de comodidad, en términos de eficiencia energética, si tú quieres, ¿no? Que otros países. Pero si tú ves de dónde vienen los recursos, tanto energéticos, minerales o incluso los alimentos de muchos de esos países, los dejas solitos y no sobreviven, se comen entre ellos. Necesitan de los alimentos que se producen en otros lados. Necesitan de la tierra, necesitan, si lo vemos también, necesitan de los bosques tropicales que regeneran el CO2 de la atmósfera para sobrevivir, pero pues no pagan ningún impuesto ambiental por eso. Simplemente en Europa se echaron los árboles antes y hicieron muchas tierras agrarias para poder construir una civilización que luego les permitió ir a conquistar otras tierras y le están sacando recursos de otros lados, ¿no? Y cuando empiezan a pelearse por esos recursos entre las grandes naciones, pues van y las desestabilizan, ¿no? Y entonces ahora nos dan lecciones de democracia y nos dicen cómo debemos organizarnos y todo, ¿no? Pero pues realmente lo que están haciendo es manteniéndonos entretenidos, queriendo emularlos para seguir sacando los recursos y que no les falte nada allá, pero pues les está faltando y les está faltando aún y con todas las subvenciones que tienen de los países colonizados y entonces pues no les alcanza con eso, no les alcanza con nada y entonces ¿dónde está el dinero? Yo creo que sí hay mucho dinero, hay más dinero ahora que antes, pero ese dinero está en muy pocas manos y está realmente utilizándose para seguir haciendo más dinero y no para darle bienestar a todo el mundo. Entonces, esa es yo creo la lógica que tenemos que romper bueno, los ejemplos que da México, donde dice, no cobro más impuestos, pero realmente estoy cobrando más, me organizo de otra manera la economía, no fallo en mis obligaciones que adquirieron gobiernos del pasado, aún así me las arreglo para darle una esperanza con un camino a la población. Tengo a la mayoría de la gente ocupada y tengo un flujo de migrantes pues, exorbitantes, sobre todo que muchos no venían para acá, pero se quedaron acá, que hemos podido darles empleo, que habla de muchas cosas favorables que podrían ser replicadas en otros lados. La cosa es cómo se puede lograr exportar este modelo y que cada quien pues vaya haciéndose cargo de su pedacito y que se pueda cooperar con los demás en los mejores términos sin buscar ni extraerle los recursos a la mala, ni saquearlo, ni boicotearlo, ni estarle provocando conflictos donde no nos llaman, ¿no? De especialidad de los estados hegemónicos, ¿no? Con el divide y vencerás. Porque el agua les llega a los aparejos en su propia sociedad y cuando ya no tienen orden adentro, se les dificulta mucho
intervenir en el otro lado. O sea, está en el discurso de J.D. Vance, el candidato vicepresidente de Trump. Necesitamos poner la casa en orden para seguir dominando afuera, porque no podemos dominar afuera si tenemos acá unos problemas enormes, que es de donde están amarrados en su discurso. No es de que lo apruebe, pero pues van y precisamente de todas estas personas que con la ilusión del individualismo ya no tienen salida, están muy enojados y esa es la base electoral de Trump, sobre todo blancos empobrecidos, ¿no? Que tuvieron su orgullo, tuvieron su estilo de vida muy, muy, pues, bueno, que les satisfacía, sobre todo que les permitía que una generación tras otra mejoraran. Y de repente la lógica cambió, y cada vez estamos peor. El futuro ya no es lo que era antes, ¿no? El futuro era provisorio, ¿no? El hombre llegó a la luna, tendremos grandes avances tecnológicos, acabaremos con el hambre y pues puros pitos, ¿no? Nada, ni el hambre, ni los avances, y los avances actúan en contra tuya, pues ya mejor que no avance o qué. O sea, creo que esa es parte de lo que estamos viendo y tiene que ver mucho con esta madurez política de hacerte cargo de tus propias cositas y no delegarle a nadie nada más porque votaste por él las responsabilidades, sino organizarte y definir cuál es el futuro que quieres y luego ponerte de acuerdo con los demás. Y yo creo que esa es la gran diferencia con México ahora. Para mí esa parte es esperanzadora, no se ve muy bien para otros lados, sin embargo creo que tenemos una buena historia, ¿o no? ¿Cómo te sientes tú ahora que también eres veracruzana, como Nale? Yo estoy muy contenta, muy esperanzada, la verdad, muy esperanzada, muy tranquila. Me gusta hasta ahorita lo que yo he venido viendo. Hay cosas que no, ya lo he manifestado, tengo un documental completo al respecto, pero en general, a mí me parece que vamos bien como país. Estamos haciendo la cagamos como en todo, pero bien. De hecho, oye, yo quería preguntarte algo con respecto a lo que estabas hablando, bueno, más o menos con respecto a lo que estabas hablando ahorita. Corrígeme si sí o si no, pero es, eh, recuerdo que hace algunos años, durante el gobierno de Peña Nieto, se entregó el Tesoro Nacional para el Banco de Inglaterra, ¿se concesionó? ¿O estoy equivocada? Ok, no fue así, ni el Tesoro Moctezuma se encontró. No, lo que pasa es que las reservas de oro de los Eso. países las guardan en otros lados, ¿no? Y es otra manera de tenerte obedeciendo, digamos, o cumpliendo con tus obligaciones financieras. Eh, lo que pasa es que es una historia que, te digo, desde el México independiente, contrajimos deuda para poner orden el país, un bando le pedía a uno, el otro bando le pedía al mismo, se peleaban aquí, siempre les hacía falta y siempre les pedías más, entonces venían por ti, y entonces, no, pues sí te presto, porque lo que les conviene es, hay dos cosas que pueden destruir un banquero. Una es que no te paguen y la otra es que sí te paguen, porque pues se te acaba el negocio. O sea, de Claro. verdad, o sea, si vives de prestar y te devuelven todo lo que prestaste y ya nadie te le quiere prestar, entonces, ¿qué onda? O sea, son de las paradojas del capitalismo. Nadie va a querer invertir cuando ya no es rentable. Entonces, para que sea rentable ciertas cosas, tienes que destruir lo que construiste para que vuelva a ser rentable. Por eso el capitalismo es cíclicamente una crisis tras otra. El tema no es si va a haber crisis o no, el tema es cuándo va a llegar y de qué profundidad va a ser. Porque en esas crisis se destruye el valor, entonces hace atractivo volver a invertir en algo, ¿no? Y el que puede moverse de una industria a otra, de un activo a otro, que se vuelve atractivo, o sea, más bien entrarle cuando es poco atractivo y luego se vuelve súper atractivo y poderse salir de ahí antes de que estalle esa burbuja, pues es el más vivo para los negocios, la gente que sabe hacer dinero, que tiene formación privilegiada y que de eso vive, y vive haciendo eso toda su vida, y toda su vida hizo dinero y nunca vivió, pero bueno, hizo dinero. Y hay gente muy, muy, muy abusada para eso, ¿no? Hay países que han estado en eso, ¿no? Sin embargo, eso no significa que su gente sea más feliz o que la vida sea más llevadera o que la humanidad tenga esperanza en un futuro mejor, porque pues estás haciendo dinero a costa del medio ambiente, estás haciendo dinero a costa de la esclavitud, estás haciendo dinero a costa de la salud, estás haciendo dinero a costa de las emociones de las personas.
etcétera, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Pero bueno, o sea, sí, o sea, las reservas de oro están en otros lados, en el Fuerte Knox, hay lugares así míticos, ¿no? Está todo el oro del mundo, ¿no? Me imagino así como a Rico McPato nadando entre monedas de oro, pero pues eso es lo que mantiene de alguna manera la referencia entre las monedas, estas reservas con las cuales tú responderías en determinado momento si tu moneda enfrenta alguna corrida o no. Eh, pero mira, yo creo que eso es muy marginal al día a día de la mayoría de las personas. Lo que ha podido lograr México es una disciplina fiscal, es mantener a la gente con empleo, es no endeudarse, es gastar en lo que genera más, pues una economía más sólida que permite que más personas se beneficien de las inversiones y no solo unos cuantos, lo que nos ha mantenido a flote y con números bastante respetables, de lo que me pidas, contra el sexenio que me pongas, y con el consenso social logrado, que eso es la mejor de las pruebas, no sexenios que acaban en un punto 58% de diferencia a favor de una opción contra la otra y de muy dudoso resultado. Entonces, eso es lo más relevante y creo que pues son estos otros datos que ya no son datos, son realidades con las que las personas pueden constatar que las decisiones tomadas y las políticas públicas puestas en marcha pues tienen sentido y mucho falta por hacer, muchísimo. La semana de 40 horas, 1000 cosas me vas a poder decir que faltan y desde luego pues por eso seguimos aquí, ¿no? Porque no se trata de llegar a un lugar y estar en el nirvana, ¿no? Y llegar a Shangri-La, y ya todos seremos felices, ¿no? Pues esto hay que seguir luchando y van a cambiar muchas cosas, mismo medio ambiente, misma población, mismas retos que impliquen la convivencia entre las naciones, cualquier otra bronca que surja por ahí. No, hay mucho que hacer. Sin embargo, pues si nos sabemos organizar, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, pues nos cambian el entorno y nos podremos reorganizar otra vez para acomodarnos al nuevo entorno. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje, esa flexibilidad, esa chabacanería un poco de la que hablaba. Bueno, pues, ya me cambió todo, pero no importa, porque pues, estoy con mis cuates y con ellos salgo adelante, ¿no? Y, pues, ya no es esto, es lo otro, pero bueno, pues, estoy con los que me entiendo y pues con los que me entiendo me acomodo a la nueva realidad. Yo creo que eso es mucho lo que se siente en un país como México, que ha recibido un flujo enorme de migrantes y que todos los hemos acomodado aquí y aquí vivimos todos felices y ahora se llenó de gringos la Roma y la Condesa y no importa. Y bueno, pues digo, lo que más ha subido son las salsas picantes porque las han moderado mucho. Creo que hay quejas importantes de eso. Pero pues bienvenidos, ¿no? Bienvenido el que quiera estar. O sea, creo que eso nos ha hecho una nación única. Y pues es un poco lo que refleja lo que se ha logrado construir. Siendo también que pues Mesoamérica en su tiempo pues también eran una cantidad de culturas, cada una floreció por su lado, convivían entre ellas, aprendieron a no pelearse entre ellas, casándose entre los clanes, o sea, cosas que también se resolvieron en otro lado de otra manera. Igual la conquista y todo cambió, pero pues ahí hemos podido caminar y yo creo que vemos a una población bastante satisfecha, esperanzada y contenta con lo que se tiene y con ganas de seguir avanzando, con consenso, sobre todo con acuerdos sociales profundos, Julia. Es- Julia, estás en mudo. No. Sí, ahora ya no, pero al Ah. principio sí. Bueno, No que te contradiga. Tengo este, otros datos. yo tengo otros datos. Este, Me parece muy bonito que hemos llegado a un consenso social. A mí se me hace muy hasta poético lo que está pasando en México. Y yo quiero ver cómo esto germina en otras partes del mundo. Creo que yo me quedo con eso, honestamente.
Maravilloso, pues un programa bueno, esperanzador, Julia, y a ver qué nos depara la siguiente semana. Así es, pues hoy no me voy con una mirada oscura de la vida, creo. No prometo que no se ponga así la próxima semana, pero hoy no. Hoy no pasó. Pues bueno, no, pues muchísimas gracias, Hernán, por haber estado aquí y por este precioso programa que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, si te quieres despedir, no sé. Claro que sí. Un saludo a todos, nos vemos pronto y muchas gracias por tu invitación, como siempre, por tu hospitalidad en tu canal, Julia. Muchas gracias a ti por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes también por haber visto este programa. Nos estamos viendo la próxima semana por ahí en alguno de los días de la semana. Tiene 7, esténse pendientes porque alguno de ellos va a ser. Se los aseguro.